Gracias, señora presidenta. Gracias, señor ministro, por su comparecencia y por la exposición. Voy a comenzar recordando sus palabras dichas en la comparecencia en septiembre de 2020 en esta Comisión del Pacto de Toledo, en la que situaba la necesidad de obtener, en primer lugar, el consenso político del Pacto de Toledo. Señor ministro, traer al Pacto de Toledo una reforma ya negociada con la Unión Europea es una clara evidencia de que a su Gobierno no le importa el consenso político, ni el Pacto de Toledo, ni la opinión de los diferentes grupos parlamentarios. Voy a hablar en mi intervención de confianza. Primero, no genera confianza en los ciudadanos recibir mensajes contradictorios. Me explico. Como presidente de la AIREF, defendía que las cotizaciones sociales en España son relativamente altas, situándose 6 puntos por encima de la media de la OCDE, año 2019. Como ministro, en el mes de marzo del 2020, en esta comisión, mencionó que nuestro nivel de cotizaciones se situaba por encima de la media de la OCDE. Como ministro, en el mes de septiembre del año 2020, en esta comisión, nos recordó que el nivel de cotizaciones se situaba por encima de la media de los países comparables. Afirmar ahora lo contrario, señor ministro, no genera confianza y supone una importante pérdida de credibilidad. Segundo, no genera confianza en los ciudadanos que nos vuelva a hablar de sostenibilidad del sistema, sabiendo que en septiembre de 2020, en esta comisión, afirmó que la financiación de los gastos impropios permitirá, en 2023, eliminar el déficit previsto para la Seguridad Social. No solo eso, sino que calculó en 2.600 millones de euros el sobrante entre gastos impropios y déficit de la Seguridad Social. En el mes de enero de 2021 decía el señor ministro que la separación de fuentes permitirá el equilibrio del sistema a medio plazo, trasladando el déficit a aquellas partes de la Administración con capacidad de corregirlo. Y aquí, como siempre digo, me surge una duda muy importante. ¿Cuáles son esas partes de la Administración que tienen capacidad para corregir el déficit, sabiendo que el déficit presupuestado de la Administración central para 2023 asciende al 3,4% del PIB? En el mes de abril del año 2021 reiteraba que la asunción completa por el Estado de los gastos impropios supondrá la eliminación del déficit presupuestario en el año 2023. No obstante, en el presupuesto general del Estado, el déficit de la Seguridad Social en un año donde hay un récord de transferencias, un importe elevadísimo de las transferencias de la Administración central a la Seguridad Social, aún la Seguridad Social muestra en presupuesto un déficit de 7.199 millones de euros en las operaciones no financieras. Señor ministro, no tiene usted credibilidad cuando habla de sostenibilidad del sistema y se tapa los oídos para no escuchar a quienes le advierten que los ingresos serán insuficientes para afrontar el incremento de los gastos. Tercero, no genera confianza en los ciudadanos comprobar cómo se redujo en tan solo unos días en 10.000 millones de euros la cuantificación de las aportaciones al anterior mecanismo de equidad intergeneracional y cómo lo que se evaluó en un 0,6% como definitivo ahora se incrementa, se duplica hasta el 1,2%. Cuarto, no genera confianza en los ciudadanos comprobar cómo en enero de 2021 usted, en esta comisión, hablaba de preservar y reforzar la contributividad y en esta reforma lo que se hace es tomar medidas de incremento en las cotizaciones que no tendrán efecto en la cuantía de la pensión. Una duda me surge de los datos de su presentación. En septiembre de 2020, la AIREF presentaba en esta comisión un análisis en el que se evaluaba el gasto en pensiones sobre el PIB en el año 2050, considerando el factor de sostenibilidad en un 14,2%. En su presentación nos ha demostrado el impacto negativo del factor de sostenibilidad y ahora resulta que, además, teniendo en cuenta la indexación de las pensiones al IPC, el incremento del IPC en este año, el año pasado y este año, ahora mismo sitúa en el 2047 el gasto en pensiones sobre el PIB en un 12%. Eso, la verdad, que sí que es matemática creativa. A propósito, si consideramos las pensiones de las clases pasivas, el porcentaje de las pensiones sobre el PIB ya supera el 14%. No es un problema de falta de confianza. Además, esta reforma es una completa irresponsabilidad. Y es que es una irresponsabilidad aprobar una reforma que supone un nuevo aumento del coste del trabajo,
Un aumento que tendrá un efecto negativo sobre la creación y el mantenimiento del empleo, así como sobre la inversión de las empresas. Un nuevo aumento de las bases máximas tras la subida de un 8,6% de las mismas en los presupuestos generales del Estado de 2023. Recordemos también que en los últimos 5 años y hasta el año 2022 el Gobierno había elevado las bases máximas cerca de un 19% y las mínimas en un 40%. Es una irresponsabilidad aumentar los costes al empleo en un país con una tasa de paro del 13%, la más alta de la Unión Europea, que supone más del doble de la tasa media de paro en la Unión Europea. En un país con una tasa de paro que supone el 23,1% de la tasa de paro de la Unión Europea, mientras tan solo representamos un 8,4% del PIB. En un país con una productividad por hora trabajada inferior en un 14% a la de la zona euro. En un país en el que el impuesto sobre la renta y las cotizaciones sociales de la empresa representan el 88% de la cuña fiscal total, en comparación con el 77% de la cuña fiscal media de la OCDE. Es una irresponsabilidad aumentar los costes al empleo en un momento en el que la disolución de empresas en el año 2022 alcanzó la cifra más alta desde el año 2000. En un momento en el que ocupamos el tercer lugar de la Unión Europea en destrucción de compañías. En un momento en el que se están perdiendo autónomos. El año 2022 fue el primero en el que se perdieron autónomos en la última década. En un momento en el que se registran incrementos de los costes de la energía, de las materias primas, de los bienes intermedios, de los alquileres, de los tipos de interés y de los impuestos. En un momento en el cual un porcentaje muy significativo de los pequeños y medianos negocios cerraron con pérdidas en el año 2022. En un momento en el que las ventas de las pequeñas empresas son un 1,6% inferiores a las de hace 4 años. Ustedes legislan en contra de las pequeñas empresas y en contra de los autónomos, que son la mayoría del tejido productivo de este país, porque son las pequeñas empresas y los autónomos quienes más sufrirán este incremento de los costes al trabajo. Por último, lo hemos dicho en numerosas ocasiones, el sistema de pensiones debe tener como uno de sus pilares fundamentales el fomento de la natalidad y el apoyo a las familias, algo que por mucho que usted presente en sus lagunas de cotización y en el complemento para la brecha maternal queda todavía muy lejos de lo que realmente supondría un verdadero apoyo a las familias, un verdadero apoyo a la natalidad, que es lo que va a garantizar junto con la creación y el mantenimiento del empleo la sostenibilidad de las pensiones. Muchas gracias. Sí, también dar las gracias al señor ministro por sus contestaciones y simplemente pedir que reconózcame también que a usted le preocupa que en España la tasa de paro sea la más alta de la Unión Europea. Reconózcame que a usted también le preocupa que España suponga el 23,1% de la tasa de paro de la Unión Europea, mientras tan solo representamos el 8,4% del PIB. Reconózcame que a usted también le preocupa que España haya mantenido desde el año 2008 una tasa de paro superior entre 1,7 y 2,2 veces la tasa media de la Unión Europea. Y reconózcame que a usted también le preocupa el hecho de la necesidad de reducir el déficit de las cuentas públicas, que la IREF estima para el año 2022 que quedará en 4,5% al 3%, como marcan las reglas fiscales. Y a mí me preocupa especialmente a la vista de la experiencia vivida con los anteriores gobiernos socialistas, porque el déficit promedio con el gobierno del señor Felipe González fue del 5,2%, por encima del 3% que marcan las reglas fiscales. El déficit con el señor Rodríguez Zapatero medio fue del 3,7%, superior al 3% que marcan las reglas fiscales. Y el déficit medio con el señor Pedro Sánchez asciende más o menos está por encima de un 6%, por encima del 3% que marcan las reglas fiscales. Por tanto, permítame que yo esté preocupado y sí me interesen los números porque realmente es en lo que he trabajado durante 29 años de mi vida profesional. Muchas gracias.